Quiero saludarlos a todos y presentarme. Mi nombre es el Padre Amado García para servirles. Pertenezco a la Arquidiócesis Primada de México y la razón de este video es para invitarlos a dos cosas. Uno, a que podamos ir viviendo una espiritualidad muy profunda de ofrenda, de oblación a ciertas personas, sobre todo a los que me dirijo ahora, de una manera un poco especial, y también con ello la segunda invitación para vivir la Santa Misa desde la conexión que nos puede ofrecer hoy la tecnología en Internet. Sobre todo porque estoy dirigiéndome a las personas que, como yo, compartimos la experiencia de la discapacidad. Cuando nos podemos ubicar ser personas con discapacidad, indudablemente tenemos una cierta cercanía de una manera especial con el misterio de la cruz del Señor. Aquí creo que no cabe la diferencia que se tendría que hacer con la discapacidad adquirida posiblemente después de algún accidente o alguna situación difícil, y la que corresponde a una discapacidad de nacimiento. No vale la pena como centrar esa diferencia. Sobre todo porque tenemos que ubicarnos que la experiencia de la misa nos va a unir de un modo especial a la experiencia oblativa del ser víctimas, de hacernos víctimas. Voy a basarme en algunos textos breves litúrgicos que podemos ubicar en la Sagrada Eucaristía. Tengo a la mano, por ejemplo, el prefacio 3 de la Sagrada Eucaristía, que dice: has querido, nos dirigimos siempre en la oración de prefacio al Padre, bueno, el resto de la Santa Misa. Dice: has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte en cruz, nos precediera en el camino que nos lleva a ti. Y ese camino que nos lleva a ti es el camino que sigue Cristo Jesús. Por eso que la Sagrada Escritura en el Evangelio nos pone muy en claro lo que Jesús nos quiere decir. Quien quiera venir tras de mí, quien quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Entonces, el camino que va desarrollando Jesús en el Evangelio es el camino que va hacia el Calvario. Y entonces, el camino que nosotros podemos seguir, como dice este prefacio, con el que Él nos precede, es el camino también que lleva a la cruz. Hay una frase muy interesante de Santa Rosa de Lima que dice: fuera de la cruz no hay otra escalera para subir al cielo. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Sin embargo, aquí quiero dejar como una especie de tarea, como una especie de meditación que posteriormente podemos desarrollar, es el diálogo que debemos entablar con la Santa Cruz para no tenerle miedo, para no huir de ella o para no espantarnos siquiera de su nombre. El prefacio 1 de la unción de los enfermos que se encuentra en el misal romano dice de la siguiente manera: has querido, servirá al Padre, como les digo, has querido que tu Hijo único, autor de la vida, nos pueda socorrer en los momentos de prueba y santificarnos en la experiencia del dolor. Me refiero a experiencia de dolor, a veces incluso a tristeza, como cuando estamos desinflados, cuando estamos cabizbajos, porque es un momento natural en el que la experiencia de caminar con la discapacidad como una compañera de viaje, como alguien que se agarró de nosotros y no nos puede soltar nunca, en muchos momentos puede representar no solo el misterio del por qué yo tengo esta discapacidad, o el por qué yo tengo este dolor, o el por qué mi cuerpo está marcado por la debilidad
de esta misma discapacidad, o la misma discapacidad resulta ser la marca que nos va acompañando y que se presenta antes que nosotros mismos, ¿no? Porque nos ven como personas discapacitadas antes incluso de saber nuestro nombre, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que sentimos. Esa parte de sentimiento es demasiado interna, demasiado profunda, y a veces lo podemos vivir en muchos momentos de soledad nosotros mismos, porque a veces no todos nos entienden. Entonces quisiera que pudiésemos motivarnos con esto para hacer el cambio en el que poco a poco vayamos viendo que la discapacidad en nosotros no es algo constitutivamente como una desgracia o como un castigo, mucho menos. Sí, naturalmente implica dolor, tristeza, preguntas, desafíos. Con eso también implica un trato que enaltece más nuestra débil naturaleza de seres humanos, nuestra imperfección. Cuando hablamos de discriminación, de bullying, de malos tratos, de no trabajo, de no oportunidades comunes a los que no tienen ninguna discapacidad. Entonces, una de las cosas que quisiera buscar es que vayamos como limando esa parte de no es una desgracia y cómo podemos vivirla. Eso es un importante punto que necesitamos desarrollar. Bien, dice la plegaria eucarística 1, te pedimos humildemente, fíjese, esa es la actitud, una actitud humilde. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda, fíjense, lo más bello es que una de las cosas que busco aquí es que nosotros podamos integrarnos a la ofrenda que se deposita en el altar para ser elevada hasta Dios, el Padre Eterno. Y esa ofrenda perfecta, espiritual y digna, dice la plegaria eucarística 1, el canon romano, es Cristo Jesús el Hijo. Si Él ha permitido que vivamos esta experiencia de discapacidad desde nacimiento o adquirida, lo ha permitido de alguna manera por una razón. Entonces vamos a ir como rasguñando un poco el misterio para tener algún chispazo de luz que nos pueda ayudar a vivir bien esta discapacidad. Entonces, a partir de ahora tenemos que vernos como los que podemos ofrecernos como víctimas junto con Cristo. Entonces nos tenemos que ir acercando no solo a la cruz, sino al altar, que resulta también ser otro altar, la cruz misma. Bien, por eso dice, te pedimos con la actitud humilde, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Fíjense, entonces si nosotros ofrecemos, ¿qué podemos ofrecer? El desencanto, la tristeza, el dolor, a veces el deseo de no tener esta discapacidad o el dolor que marca la discriminación o la burla de alguien, el bullying que podemos vivir, incluso cuando hay una discapacidad intelectual, cuando no hay plena conciencia de la realidad de la vida en la que nos estamos desarrollando, de la vida que vivimos todos, quienes pueden ofrecer todo eso son los papás, los hermanos, los seres queridos que están ahí alrededor de alguien que tiene una discapacidad intelectual muy fuerte, ¿no? A veces cuando no hay ni siquiera conciencia de la propia existencia. Bien. También dice la plegaria eucarística 3 en la misa, dirige, le estamos diciendo al Padre, ya ubicamos a Jesús ahí presente en el altar, fíjense. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. O sea, la iglesia nosotros tenemos como ofrenda perfecta y pura, santísima, al mismo Hijo Jesucristo. Y dice, le pedimos ahí que dirija su mirada sobre esa ofrenda y reconoce en ella, en la ofrenda, la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Esa es la espiritualidad que nos enseña Cristo. Ofrecerse como víctima al Padre, y eso siempre debe tener un beneficio.
el que nos devuelve la amistad, nos devuelve la gracia perdida por el pecado, se nos devuelve ahí. Alguien se tiene que ofrecer y ese es el Hijo. Pero no se queda ahí, sino dice que Él, que esa víctima pura, que esa víctima ya ofrecida, dice, nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad. Esto lo ha vivido mucho los santos. Decía hace rato la frase de Santa Rosa de Lima. Si queremos pertenecer y alcanzar la heredad, que es la gloria, que es la vida eterna, este es el camino con el que nos preside Cristo Jesús, que va a la cruz. Y luego ahora, un rostro de ese camino es ser víctimas, que Él nos transforme en ofrenda, fíjense, en que nosotros podamos ofrecernos permanentemente. Eso se dice incluso de todos los que participamos y estamos en la misa, cuando se está pidiendo al Padre toda la gracia, la fuerza de sus bondades y su misericordia, y los que estamos ahí asistiendo y los que tenemos, y cuando estamos rezándole eso. Pero esto quiero que sea como un punto, un modo de camino a los que vivimos con la discapacidad. Permanentemente podemos ser ofrenda. Si seguimos, la plegaria eucarística número 4 es bellísima también. Dice, dirige tu mirada sobre esta víctima, le estamos diciendo al Padre, y estamos hablando del Hijo eterno, Jesús el Redentor, esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. ¿Por qué? Pues porque es el mismo Padre el que decide enviar a su Hijo para ser nuestro Redentor. Entonces, a esa víctima, el Padre mismo la ha preparado. Dice, has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz. Estamos en la misa, ya ha pasado la consagración, entonces Cristo Jesús vivo, realmente presente, ahí está. Y dice, por eso a los que participamos del pan y del cáliz, es decir, del cuerpo y de la sangre de Cristo, que congregados en un cuerpo, en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu nombre. Fíjense qué bellísimo es esto. Si yo participo del pan, que es el cuerpo santísimo del Señor entregado, si yo participo del cáliz que contiene la sangre bendita de Cristo el Redentor, entonces tengo que ser con Cristo víctima viva para alabanza de su nombre. Entonces, realmente el que seamos víctimas o el que nos ofrezcamos en la Santa Misa con lo que implica nuestra discapacidad o porque somos personas con discapacidad, podemos entender esta misma realidad nuestra como ofrendas siendo víctimas, no es algo extraño, no tendría que espantarnos, es algo esencialmente y ocurre en la misa. Ahorita me estoy basando en las oraciones de la misa, los prefacios y las plegarias que he enunciado. Entonces, de hecho, no solamente nos corresponde a nosotros, pero estoy llamando a esto, a quienes vivimos con la discapacidad como parte de nosotros, como algo esencial en nosotros, porque no es un aditamento, no es un adorno. Bien, ¿qué es lo que podemos ganar? Primero, entender la discapacidad clarísimamente. Si a mí el Señor me ha permitido vivir así, la discapacidad, y esto va a ser hasta el fin de mis días aquí, tiene que tener alguna razón. No puede ser un accidente, no puede ser un castigo, no puede ser algo malo. Sí es real que pasamos por muchos momentos de tristeza, de desgracia, de incomprensión, de dolor, de grandes dificultades, de querer salir de este mundo, de lo que sea. Pero también tenemos que empezar a dar pasos y pasos claros. Si no vivimos la discapacidad como víctimas, como ofrenda junto a Cristo Jesús el Redentor, creo que no hay otro camino para poder vivirla más que la desgracia, el desencanto, la vista como viéndola como un castigo, como un infortunio que la suerte de la vida y de las circunstancias hicieron que cayera sobre nosotros. Entonces, no.
¿Por qué? Porque esas tristezas, esas lágrimas que podemos derramar, esos dolores, eso no solo físicos, sino internos, psicológicos, morales, esa limitación que nos pone incluso el mundo cuando ni siquiera tenemos rampas o sillas de ruedas o accesibilidad, cualquiera esta, y el bullying que el mismo mundo, la misma sociedad o la incomprensión de la familia, el dolor de la familia, todo, que no encontramos trabajo, todo eso tiene que tener la capacidad de ser experiencia de vida redentora. Es decir, yo me puedo ofrecer a Cristo, no buscando otras cosas, sino decir, Señor, pues esta tristeza, esta burla, esta crítica que me hicieron, la ofrezco con la discapacidad que me has permitido vivir o que has querido que yo viva para la salvación del mundo, para el perdón de los pecados, para que tu misericordia se derrame más y más en el mundo, para que mi familia se una, para que quienes están en una gran crisis por no entender la discapacidad, de los que nacieron así o de los que acaban de tener un accidente y ya tienen que vivir con la discapacidad, o los papás que no entienden la desgracia y ven como desgracia, mejor dicho, que tienen un hijo con algún síndrome o alguna discapacidad, puedan comprenderlo y todos empezamos a ser así, de esa manera, una familia que ayude a la santificación del mundo. No tiene entonces que ser una vida extraordinaria, sino posiblemente a veces el escuchar que somos víctimas o que podemos ser víctimas en la ofrenda de la Santa Misa, en la Eucaristía de la salvación. A veces de repente nos puede espantar, pero si vemos la vida de los santos y ustedes y yo queremos llegar al cielo, no hay otro camino. No tenemos que ver como algo que espanta, que asusta, que da miedo, no. Ya tenemos dolores, ya tenemos alguna falta de habilidad para desarrollar o para hacer alguna actividad incluso básica. Hay quienes nos tienen que mover, al menos a mí, en este proceso de recuperación de postoperatorio, pues me tienen que mover, tengo que estar sentado todo el tiempo. Entonces ya hay algo que ya tengo, no lo tengo que ir a buscar. Entonces, eso que tengo, lo tengo que ofrecer para que sea fructífero, para que no sea un sufrimiento, si puede llamarse así, estéril, para que no sea una discapacidad estéril. Entonces podemos dar frutos de salvación por nuestros hermanos. Pensemos en alguien que tiene una discapacidad motriz muy severa, ¿no? Pensemos en alguien que tiene secuelas de polio y, bueno, se puede mover a lo mejor con bastón, con muletas canadienses, a lo mejor solamente con silla de ruedas. Ya lo tiene. Y si va a trabajar, a lo mejor le dan pues, un trabajo bien. Vamos a pensar en el mejor de los casos. Eso lo puede ofrecer. Ya lo tiene. Y mientras no pueda brincar esa parte de frustrante, triste, pues el otro camino que queda es la desgracia, las ideas de suicidio, el dolor enorme, el amargarse. Ya tenemos que ofrecer, los que vivimos la discapacidad ya tenemos que ofrecer. No hay que buscarlo, solo hay que ofrecerlo para que esto dé frutos. Por esa manera, la segunda invitación que yo les doy y que con esto voy concluyendo es que podamos celebrar la misa. Yo aquí por este proceso de recuperación celebro la Santa Misa aquí en casa y pensando en nosotros que podemos ofrecernos al Señor. Es a lo que les invito. Y también pensando, ¿por qué no?, en quienes quieren celebrar la Santa Misa y desean llenarse de la gracia del Señor y no lo pueden hacer porque sus horarios de trabajo nunca se los permiten. Entonces, por eso celebramos la Santa Misa ya en la noche, pensando en que ya muchos han llegado a su hogar o desde su celular o desde su tableta, de algún dispositivo móvil que la tecnología nos ofrece, podemos unirnos a la Santa Misa. Este es el fin, hagamos una familia que desde la discapacidad nos una, y el segundo punto de unión, pasando más allá de la discapacidad, es que podamos ser víctimas vivas, como dice la liturgia, como dicen las oraciones eucarísticas.
hagamos de nuestra vida un esfuerzo de vida de santidad y podamos hacer que el Señor, pedir al Señor todas las veces con lo que vivimos, con lo que tenemos, con lo que nos falta también, que su misericordia se derrame siempre en el mundo entero. Esta es mi invitación. Que Dios los bendiga a todos. Ojalá puedan eh, unirse con nosotros como ofrendas. Recibimos sus comentarios, recibimos sus puntos de vista. En esta página de Entregando Vida nos unimos a la Santa Misa a través de Periscope. Quedan con la bendición del Señor. Dios los bendiga mucho.